Estoy chueca. Muy buenos días, compañeras queridas de lucha en este camino tortuoso que nos pone el capitalismo y el patriarcado por la lucha ecofeminista y anti-extractivista por el buen vivir. Les damos la bienvenida, muchas gracias por estar con nosotras. Esperamos que tengamos hoy también una jornada muy intensa, con mucho conocimiento, con mucha lucha, con mucho abrazo, con mucha sororidad. Hoy tenemos el gusto de presentar la mesa que denominamos la lucha por las aguas y las tierras comunitarias de la Via Yala. Y tenemos el gran gusto de contar con nuestras compañeras del Cono Sur de la Via Yala, que han estado mucho tiempo en lucha por unas luchas trascendentales que tienen que ver sobre todo con la vida, la defensa de la madre tierra y de la vida. Así es que tenemos a la compañera Francisca Fernández, a la compañera Gumi Cañas, a la compañera Lucía Sepúlveda. Estamos en espera de también la compañera María Eugenia Ochoa. Esperamos que se sume a la cabina en algunos momentos. Entonces, pues vamos a darle la palabra a la compañera Francisca Fernández del Movimiento por el Agua y los Territorios y del Comité 8M. Bienvenidas, compañeras, un gran gusto que estén aquí y aprendamos mucho y organicémonos mucho. Muchas gracias. Muchas gracias, muy agradecida. Primero saludar esta instancia latinoamericana, a Via Yala, pero también del mundo de Mujeres y la Secta y otras organizaciones que de manera entretejida, mancomunada, hemos logrado esta maravilla que desgraciadamente en el marco de la pandemia, la cuarentena, vemos como los distintos territorios y pueblos están sufriendo, pero a la vez también hemos ido construyendo una solidaridad transfronteriza, y creo que es justamente una de nuestras bellas e intensas fortalezas. A ver, quisiera comenzar un poco hablando justamente de lo que es nuestra lucha tan relevante, que es la lucha por el agua, que creo que es fundamental ceñirlo a lo que ha sido nuestra realidad como pueblos que habitamos en este territorio llamado Chile. Una de las cosas fundamentales es que la dictadura cívico-militar instaló con la Constitución de 1980 la privatización de todas nuestras esferas de la vida. En ese sentido, la privatización de la salud, la educación, la vivienda, la previsión social, en que, por decirlo de cierta forma, hemos habitado una violencia y una precariedad estructural, amparada, además, constitucionalmente y por ende legalmente. Y es así que en 1981 se crea el Código de Aguas que privatiza el agua en Chile. De hecho, no sé si ustedes habrán visto, muchas veces ha planteado que Chile es el único lugar en el mundo en que el agua está privatizada. Eso no quita que el saqueo y el despojo, desgraciadamente, bajo la lógica capitalista, se da en todo el planeta. Pero acá, además, estamos amparadas bajo una ley que lo posibilita. A tal nivel, y soy muy enfática, que con el Código de Aguas se puede comprar, vender, arrendar y hasta hipotecar el agua bajo una figura de los derechos de aprovechamiento de agua. A tal nivel quiero graficar esto, que ustedes pueden entrar a los domingos a los avisos económicos de los diarios y aparece algo monstruoso: venta de ríos. Eso estamos hablando, venta de ríos. Entonces, surgimos como Movimiento por el Agua y los Territorios hace alrededor 8 años con nuestra principal lucha, la derogación del Código de Aguas y la creación de un nuevo cuerpo normativo. Esto es bien importante señalar. Para nosotros y nosotros ningún tipo de reforma vale, sino la creación de otro sustrato, otra mirada legal, pero además también anclada en procesos territoriales y economías territoriales, que después lo voy a hacer referencia. Y nosotras entendemos además el agua como un bien común, un bien comunitario, bien de bienestar,
muchas veces se confunde con la idea de propiedad, no, bien de bienestar, bienestar de los comunes, bienestar de lo comunitario. Entonces, esa es nuestra principal lucha. Somos alrededor de 100 organizaciones de Arica Magallanes, y lo interesante es que en esta construcción por la desprivatización del agua, también decimos la desprivatización de otro elemento, contra los tratados de libre comercio que vienen a profundizar justamente la lógica de mercantilización. Bueno, ahí después nuestra compañera hablará más al respecto. Entonces, acá hay una cosa fundamental. En esta construcción de la lucha por la desprivatización de las aguas hay varios elementos. Primero, el reconocimiento de diversos cuerpos de agua. Y yo creo que acá justamente las mujeres, las feministas, las disidencias tenemos un elemento fundamental que señalar. Somos cuerpos de agua en esta relación mujer, territorio, tierra, disidencia, territorio, agua y tierra. Somos construcción de cuerpos de agua, pero también tenemos que reconocer la multiplicidad de cuerpos de agua existentes, y en ese sentido entender que los glaciares son cuerpos de agua, los salares son cuerpos de agua, veras son cuerpos de agua, mares, pero también las sanitarias. Muchas veces olvidamos la dimensión de nuestra lucha por el agua potable. Tenemos el carácter de un movimiento plurinacional, no apelando a la plurinacionalidad estatal, sino entendiendo que la lucha por el agua es una articulación entre distintas comunidades políticas, territorios y pueblos, pueblos originarios, afro, migrantes, sectores populares, sectores campesinos, y esa es nuestra confluencia. Y un elemento muy importante, si bien somos un movimiento de distintas identidades que confluyen, mixtas, somos y nos asumimos antipatriarcales, porque entendemos que el extractivismo ha instalado economías y espacialidades masculinizadas, que en el fondo reproducen el patriarcado, y en que las mujeres, las niñas en general, las disidencias son las más afectadas en la precarización de la vida en territorios apuestos al sacrificio, en territorios apostando a la lógica del privilegio. Entonces, ¿qué decimos? Algo básico. El agua sea reconocido como derecho humano, pero hemos ido más allá. Entendemos al agua como sujeta política. Y en ese sentido, nuestra lucha no es solo justamente la importancia de recuperar los flujos hidrológicos, recuperar los flujos de las aguas hacia las comunidades humanas, sino también para la restauración y la vida misma de los ecosistemas, de la naturaleza, de nuestro entorno, como queramos. Hay una cantidad de nombres muy importantes, siempre bajo un criterio: restaurar. Hablamos de justicia restaurativa de la biodiversidad. En el pueblo mapuche existe una categoría, el Itrofimonguén, que tiene que ver con todas las vidas. Esa es nuestra lucha, sostener la vida. Entonces, ¿cómo podemos entender este proceso, podríamos decir, de demanda, de construcción histórica? Nosotros hablamos mundos desde donde habitar. Son muchos mundos, son muchos buenos vivires. Y eso lo hemos estado construyendo desde una memoria larga de lucha y resistencia de los pueblos originarios y los distintos pueblos que habitamos en esta territorialidad llamada Chile, pero también una lucha que se dio en el marco de la dictadura cívico-militar, en contra de esta creación de este Estado subsidiario que privatizó todo, en contra de la criminalización o la militarización. Y hoy decimos que es una lucha que también se ancla en lo que fue nuestra revuelta de octubre del 2019, que para nosotras es muy importante. ¿Qué dijimos en esa revuelta? Muchas cosas de esta memoria larga, pero también la posibilidad de construir alternativas, más allá del desarrollo, más allá del capitalismo. Nosotras no pensamos como movimiento ni como Comité Socioambiental Feminista, que también soy parte, en desarrollos alternativos, no, sino una alternativa al desarrollo, a la modernidad, que ha sido siempre basada en una lógica antropocéntrica de destrucción de los territorios. Hablamos de economías territoriales, reivindicar la agroecología, los ciclos de barbecho, los ciclos de la tierra. Hablamos de huertas urbanas, de la semilla nativa como protección, pero también otras formas de consumo, redes de abastecimiento, que son fundamentales para nosotras, y ollas comunes. Entonces, en este andar se darán cuenta que nuestra lucha se ha ido mancomunando con distintos elementos, y con esto ya estoy terminando, donde uno de los elementos sustanciales ha sido justamente la generación, por decirlo así, de un gran elemento que para nosotras fue fundamental, que es una propuesta producto de cabildos por el agua. Desde octubre hasta esta fecha generamos distintos cabildos por el agua como Movimiento por el Agua, más de 60, de Arica Magallanes, justamente diciendo, nuestra lucha por la desprivatización del agua, pero nuestra lucha también
no es la nacionalización del agua, sino una gestión comunitaria en este lenguaje que les decía de articulación de distintas comunidades, territorio y pueblo. Entonces decimos que el agua y la naturaleza sean reconocidas como derechos, como sujetas de derecho, como entidades políticas. Hablamos de un nuevo cuerpo normativo, hablamos de la importancia de restaurar los ecosistemas y por eso hablamos de justicia restaurativa, pero sobre todo hablamos que la gestión de las aguas sea comunitaria, territorial, sustentable, pero por cuenca y subcuenca hidrográfica. O sea, nos parece fundamental pensarnos desde el territorio, pensarnos desde lo plurinacional y pensarnos desde lo antipatriarcal. Además, hoy también nuestra gran lucha es contra el racismo institucional, entendiendo que nuestras hermanas y hermanos migrantes hoy son los que más están sufriendo condiciones de precariedad bajo tanto la pandemia, pero también bajo el modelo neoliberal. Así que nada, en esta construcción estamos, seguimos luchando por instalar esta mirada, instalar esta visión comunitaria de las cosas, entendiendo que el agua es sostenedora de la vida, pero entendiéndonos nosotras también como cuerpos de agua, en esta relación de nuestros territorios, nuestras memorias ancestrales, pero también las memorias de las aguas. Las aguas tienen sus propias memorias, y por eso luchamos por la restauración de sus flujos. Así que gracias, compañeras. Muchas gracias, compañera Francisca, y que ha caminado con nosotros todo este trayecto tratando de construir estas jornadas. Muy interesante, somos cuerpos de agua, por eso también defendemos nuestras cuerpas, dicen compañeras, nuestros cuerpos. Y qué interesante esta lucha, revisaremos. Ahorita regresamos con la compañera Francisca y le damos la palabra a Gumi Cañas. Ella es de las Pibas del Agua de Mendoza, Argentina, y también forma parte de la Asamblea Popular por el Agua. Adelante, compañera Gumi. Guni, ¿puedes prender tu micrófono, por favor? Buenos días a todas y todos y todes los que nos están escuchando. Les mandamos un abrazo muy grande desde el otro lado de la cordillera. Recién estaba Pancha y las mujeres hermanadas por esta cordillera, no separadas, con los problemas del agua que tenemos a cada lado. Queremos contarles un poquito y saludar a nuestras hermanas de toda la Via Yala y las hermanas del mundo, porque hemos estado escuchando también los testimonios de las hermanas kurdas y bueno, y todas las integrantes de la Sexta, que nos parece muy interesante y muy prometedor todo este encuentro en que, bueno, estas situaciones, como decía la compañera recién, del capitalismo que nos encuentra en este momento, que es más que una crisis sanitaria, es una crisis ambiental, de la cual nosotros venimos dando cuenta. Bueno, contarles y saludarles en nombre de las Pibas del Agua, que somos un colectivo de mujeres asambleístas de las luchas populares por el agua de acá de Mendoza, Argentina. Y contarles un poquito nuestra caracterización. Somos feministas urbanas, con profunda conciencia del campo, hemos estado siempre en contacto con la naturaleza y hemos defendido, muchas de nosotras, en realidad todas venimos de las asambleas socioambientales, que en Mendoza venimos luchando contra el extractivismo desde hace muchos años. Para contarles que Mendoza es una zona árida, es una zona con poca agua, en donde nuestra agua baja de la cordillera, nuestra agua viene de ahí, y eso nos da un profundo conocimiento ancestral que viene desde las comunidades originarias que habitaban este lugar y que siguen habitando y que están invisibilizadas porque, bueno, vivimos en una zona muy urbana en donde la mayoría de la gente vivimos al costado de los ríos. Entre el 4% de la población estamos, digamos, toda la población estamos en el 4% del territorio mendocino, y eso nos conecta de una manera muy especial, una lucha por el agua. Bueno, contarles que Mendoza tiene un paisaje muy bonito, un paisaje respaldado en la cordillera de los Andes, que este año excepcionalmente tenemos gran cantidad de nieve, pero estamos sufriendo gravemente la crisis climática. Y también contarles que
esa disposición del agua ha permitido que tengamos lo que se llaman oasis, y en donde están gran cantidad de cultivos, que también es una cuestión, empezar a ver cuál es el modelo de producción de alimentos que tenemos, y adornado y enmarcado también por grandes arboledas. Bueno, hemos dejado confinado a nuestros pueblos originarios, los que quedan están desparramados, y si no están confinados en los lugares en donde el capitalismo nos ha dejado, digamos, algunos encerrados en nuestras ciudades y a otros confinados a los lugares en el campo con menos agua, que eso pasa con las comunidades huarpe. Bueno, y contarles que también otra cosa que nos pasa es que estas identidades comunitarias también no han sido rescatadas por este modo de vida que tenemos. Pero en el medio de todo ese panorama ha aparecido hace años, como decía, nuestra lucha desde las asambleas socioambientales por el agua, una lucha heterogénea que une a todo el territorio mendocino, y que muchas y muchos también participamos en distintas colectivas feministas. Contarles que Mendoza fue protagonista en este verano, hace 6 meses atrás, que tuvimos una gran pueblada, las más grandes pobladas en las que se tenga memoria acá en Mendoza, en recuperación de nuestra ley, la 7722, una ley que prohíbe el uso de sustancias tóxicas en minería metalífera. Es una de las herramientas que hemos encontrado en las asambleas, atenernos a una ley que nos permita que no entre la megaminería. Toda esta lucha que se dio en Mendoza hace que en esta génesis están nosotras, las pibas del agua, que además queremos reivindicar nuestra lucha contra el extractivismo y nuestra lucha en defensa de los cuerpos territorios, porque sentimos que lo que se le hace a la Pacha se nos hace a nosotras también. Entonces, reivindicamos nuestra soberanía sobre los cuerpos. Contarles que en Mendoza estamos luchando, además de contra la megaminería, contra el fracking, esta técnica para obtención de hidrocarburos no convencionales, absolutamente agresiva, peor que la de petróleo convencional, que también tenemos. También que estamos luchando contra los agronegocios. Argentina es uno de los lugares mundiales en donde nuestros grandes campos se han transformado en directamente un campo de investigación y de saqueo por parte de todo el lobby sojero. Y también contarles que tenemos graves problemas de privatización de la tierra, en complicidad de las corporaciones, de los gobiernos, de los grandes medios de comunicación, que son realmente un problema grande acá en la Argentina. Y bueno, y seguimos reivindicando nuestra soberanía en nuestros cuerpos, el derecho a hacer con nuestras cuerpos lo que se viene luchando en las calles también argentinas, el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, y también contarles que todo esto nos ha hecho aprender y formar un colectivo en que reivindicamos la lucha contra la violencia patriarcal y que sentimos en los territorios, y también que en la Argentina tiene forma de digamos, represión en estos momentos. Por ejemplo, tenemos municipales que están reivindicando sus derechos y también estamos sometidas a la represión. Y bueno, contarles que este mix que venimos de las asambleas socioambientales, querríamos construir como las kurdas, un gran movimiento que tengan todas esas reivindicaciones juntas, pero nosotros nos hemos ido acoplando. Las asambleas socioambientales, de ahí venimos las pibas del agua, de las asambleas socioambientales, también muchas de nosotros participan en organizaciones y colectivos feministas, y bueno, estos somos, hijas de la cordillera en su defensa, estamos en lucha por nuestros territorios, rescatamos la memoria de los pueblos originarios, nos inspiramos en la ancestralidad y tratamos de construir movimientos que apelen a la sensibilidad, que apelen al abrazo, a la sororidad, que salgamos de toda esa política que se transunta más en una lucha sino en un amigarnos con la naturaleza, reivindicar la alegría, los encuentros, los abrazos, la sensibilidad, que complementan toda la lucha que venimos en defensa de nuestro territorio. Nos quedan muchos buenos vivires por aprender, muchos buenos vivires por seguir reivindicando, y decía que para nosotros es importante la ancestralidad porque
estamos en esta etapa de empezar a sumar todos los saberes que tenemos. Nosotros en la Argentina también es famosa la lucha de las madres y abuelas de Plaza de Mayo, que buscan y siguen buscando a sus hijas e hijos, nietas y nietos desaparecidos y desaparecidas, y bueno, que va teniendo una lucha que va dejando hijas. Y los pueblos originarios con su lucha ancestral y con, bueno, reconfigurar los tejidos que en estas urbanidades que habitamos han sido rotos. Entonces, bueno, el espacio de las pibas del agua, el espacio con que nos estamos imbricando con las hermanas chilenas, con hermanas del NOA argentino, que también tenemos otro grupo que se llama las feministas antiextractivistas, estamos tratando que estos feminismos que nos atraviesan sean también en defensa de la Pacha y hacia transiciones del buen vivir. Muchas gracias y la seguimos en un ratito. Muchas gracias, compañera. Ahora presentamos a la compañera Lucía Sepúlveda, de la Red de Acción en Plaguicidas y sus alternativas para América Latina. Adelante, por favor. Muchas gracias. Hola, buenos días a todas. Agradecer a las compañeras de la Sexta y de nuestro Comité Socioambiental por convocarnos a conversar, a acuerparnos, las mujeres que luchamos en los distintos territorios del planeta. Estamos maravilladas y conmocionadas al ver los avances y también las devastadoras dificultades que algunas tienen en sus territorios, como veíamos en el caso de las compañeras kurdas, a quienes les mandamos un tremendo abrazo. Participo hoy como activista del feminismo de los pueblos en los temas de la semilla, los transgénicos, la agroecología y ahora también los derechos de la naturaleza. Sobre estas cuestiones ha sido el contacto con las mujeres en los territorios y en la ciudad lo que enriquece mi quehacer como periodista de la RAPAL y de sus alternativas. Y también como miembro del MAT que contaba Pancha recientemente y del Comité Feminista. Yo en los últimos años he sentido que todos estos temas que tienen que ver con una alimentación sana ya no solamente preocupan a una élite, sino que están siendo asumidos en forma creciente, fundamentalmente por mujeres, especialmente por mamás y jóvenes de todas las edades. Y esto es válido para la ciudad y el campo. Y también esto ha entrado en el feminismo, que antes era un feminismo blanco, era un feminismo colonial. En Chile no existían estos temas para ellos. Bueno, y comenzaría contando también que el porcentaje de población campesina, para ubicarnos un poco, que tenemos en Chile, no supera el 12,2% según fuentes oficiales. Entonces, en este contexto actuamos, en que se ha desarrollado un movimiento social de defensa de la semilla campesina e indígena, compuesto mayoritariamente por mujeres del campo y la ciudad, y ahí están nuestras compañeras de la Asociación Nacional de Mujeres Rurales Indígenas desde los inicios. Están distintas mujeres de diversas organizaciones y otras que están como individualidades, pero así hemos logrado extender las demandas de recuperar la semilla tradicional y de evitar la privatización total. Hasta hace, yo diría, unas 2 décadas, el oficio de guardadora de semilla no era conocido ni valorado, porque no habíamos descubierto en Chile que estábamos dependiendo de la semilla industrial y del paquete tecnológico cargado de fertilizantes químicos y agrotóxicos. Y lo paradojal fue que fue la propia industria la que lo hizo ver aquello, cuando empujaron en el Congreso y lograron aprobar en el Congreso el convenio UPOV 91 de privatización de las semillas. Quisieron entonces, a continuación, cambiar la ley de semillas que estaba vigente para poder implementar ese convenio. Y ahí fue cuando no pudieron seguir adelante, porque ahí ya empezó esta conciencia de que teníamos que rescatar la semilla de las manos de Monsanto y de las transnacionales. Esto se hizo más evidente entonces que había una influencia tremenda de las corporaciones que cambió totalmente la forma de producir en el campo en las últimas décadas. Y la mayor parte de la semilla, no solamente para la agroindustria, o sea, la producción que se exporta en Chile por este modelo agroindustrial, sino también la de la agricultura familiar campesina,
se hacía y se sigue haciendo en su mayoría con semilla industrial, la que requiere agrotóxicos para ser productiva. Y así lo que estamos teniendo es una pérdida de la biodiversidad muy acelerada. Y esto porque hay una publicidad de las empresas de que estas semillas son las que sirven, y además porque a ellos les conviene y el Estado las apaña en eso y es un cómplice, porque al mismo tiempo venden este paquete tecnológico, no solamente venden esta semilla industrial, sino que los insecticidas, los herbicidas, etcétera, los fungicidas que necesitan para que sea productiva. Entendemos que lo que el Estado llama proteger la semilla, lo que hablan las empresas, así lo que hablan los diputados en el Congreso, es realmente privatizar la semilla, o sea, es meterla en un registro una vez que ha sido violada en un laboratorio para inducirle otras características, y una vez que ha sido mejorada, entonces la inscriben en un registro que es una especie de patente y que permite entonces que la semilla tenga un precio altísimo. Y no hay que olvidar que desde el inicio de la agricultura, los mejoradores fueron las y los campesinos, los pueblos indígenas, las mujeres, ¿no?, que trabajaron esta semilla para convertirla en las variedades, las miles de variedades que existen hoy día y que vamos perdiendo por esta situación que describo. Es sobre ese conocimiento ancestral que comenzaron a trabajar los científicos para la industria, para poder convertir esto en un negocio. Estos son los que ellos se hacen llamar obtentores vegetales, como si fueran los únicos y como si partieran de cero, ¿no? Estas empresas por distintas vías continúan hoy avanzando sobre el patrimonio genético y las variedades tradicionales de semillas para monopolizar su comercialización. Pero hasta ahora este movimiento del que les hablo, este movimiento alborotado de defensa de la semilla, ha logrado ir frenando distintas iniciativas que se han gestado a lo largo de los años y que ahora estamos viendo que esta discusión se está dando también en México, en Argentina, en Bolivia, porque todas estas son instrucciones de las corporaciones a los estados nacionales. Y por eso esta discusión es relevante en todos nuestros países acá en América Latina en estos momentos. Nosotros logramos en su momento abortar una ley de bioseguridad que apuntaba a legalizar los cultivos transgénicos para el mercado interno. También esta ley de semillas de que les hablaba, y por tanto Chile no ha podido, afortunadamente no implementó el UPOV 91 totalmente por no tener esta ley de semillas porque está detenida en el Congreso. Y tampoco han logrado expandir totalmente los cultivos transgénicos. Entonces voy a tomar una frase ahora de una activista feminista brasileña, que ella dice: los actores de los movimientos sociales son de hecho actrices. Bueno, esto es muy notorio acá. Incuestionablemente las principales actrices de la defensa de la semilla son mujeres. En sus relatos vemos que la decisión de cambiar el modo de producción, de romper con los monocultivos, con el uso de agrotóxicos, la adoptan en primer lugar las campesinas o las compañeras en la ciudad, casi siempre en contradicción con la práctica de sus maridos, que tienden a subordinarse al modelo imperante para conseguir empleo. En estos años hemos visto entonces distintas iniciativas en este sentido, para caminar hacia la soberanía alimentaria, porque el modelo agroindustrial que impera despobló los campos, los jóvenes emigran por la falta de oportunidad. Pero también tenemos el ejemplo luminoso de Macarena Valdés. Estoy usando una polera con su retrato, ¿no?, que ella optó por buscar el mejor vivir en su territorio ancestral y se convirtió en defensora del agua y la semilla y fue asesinada en esta lucha el 22 de agosto de 2016 en territorio del Gualmapu. Bueno, en este proceso también se ha tomado conciencia del daño que producen los agrotóxicos en los cuerpos, las cuerpas de las mujeres que trabajan para la agroindustria como temporeras, cuyos hijos muchas veces nacen con malformaciones congénitas, mientras ellas padecen de enfermedades crónicas o dejan de tener vigencia como trabajadoras, las desechan una vez que han cumplido en cortos años faenas que las agotan. Bueno, en este marco, hacer una alternativa se convierte en una necesidad urgente, fortalecerla. Y por eso se han ido masificando la práctica del intercambio de semillas. Ha habido múltiples encuentros y jornadas sobre el tema en los distintos territorios. Se han generado cooperativas, asociaciones de productoras,
Hay compañeras que se vuelcan a la permacultura y hacen comunidad en distintos lugares, se van a vivir en comunidad, o apoyan la creación de mercados locales, se unen a diversas experiencias de recuperación de la semilla tradicional en el norte y sur del país. Hay otras compañeras que han participado en la creación de escuelas agroecológicas o integrado mesas rurales de mujeres. Y aparecen huertas en la ciudad. Existen ya varias redes de huertas urbanas. Pero sobre todo han logrado ellas difundir y levantar el valor de la semilla tradicional como base de la producción agroecológica, libre de patentes de este registro, libre de agrotóxicos y de transgénicos, a contrapelo del discurso del Estado, de las políticas públicas que van en sentido contrario. Por ejemplo, en la campaña contra el Tratado Transpacífico 11, de la cual soy parte, uno de los lemas que más prendió en las movilizaciones por esta conciencia que hay es salud, semillas y soberanía, entendiendo que este tratado busca despojarnos precisamente de aquello que aún nos queda. Hemos avanzado en mirar la semilla como el inicio y el fin del ciclo de la vida, como parte de una tríada. Si hablamos de soberanía alimentaria, necesitamos agua, necesitamos tierra y necesitamos semillas. Todo está relacionado. Este es un bien común que está ligado a los saberes ancestrales y a las prácticas de las abuelas y de los abuelos que desarrollaron la agricultura mucho antes de la llamada Revolución Verde y fueron capaces de alimentar a su gente y a sus países. En el Gualmapu, en la zona de Chile donde hay más comunidades mapuche, hemos conocido experiencias potentes, como la creación de varias redes de mujeres mapuche con una práctica totalmente decolonizadora, reivindicando el conocimiento de su territorio y aplicando su conocimiento y su cosmovisión respecto de la naturaleza. Ellas están haciendo una ética feminista de integración y de cuidado de la naturaleza. Esto en la práctica es hacer anticapitalismo, porque levantan una economía que apuesta por la sustentabilidad de la vida, desecha los monocultivos forestales como una alternativa de sobrevida y participan activamente en las recuperaciones de tierra usurpada por las empresas forestales. O sea, ellas exponen también sus cuerpos al impulsar estas alternativas. Son frecuentemente criminalizadas y sufren la misma violencia que sufre el territorio bajo el control de esa industria contaminadora. Y finalmente, en la pandemia, resolver el tema de la alimentación del cual hemos estado hablando es clave para la sobrevida y la continuidad de las luchas que nuestro pueblo inició el pasado 18 de octubre en un estallido social que hoy se perpetúa como revuelta popular y en el que las mujeres somos también parte de la primera línea de esa lucha. Las mujeres en el campo en general han sobrellevado en esta coyuntura mejor el tema de la alimentación porque están allá, ¿no? Y pueden producir. Conocemos también hermosas experiencias de huertas en el campo que se han convertido hoy en huertas comunitarias para contribuir a abastecer a localidades cercanas. Como contaba Pancha, renacieron en Chile las ollas comunes lideradas por mujeres de territorios urbanos, una experiencia que viene de tiempos de dictadura. Pero también buscamos conectarnos con el campo para abastecernos directamente de los productores campesinos y romper con la dependencia de los supermercados, que son un símbolo de este modelo agroexportador, monopolizador del consumo, etc. Queremos romper con eso al fortalecer las economías locales con formas organizativas diferentes que nos permitan asegurar nuestro alimento. Y es por eso que las asambleas virtuales locales que se realizan hoy día en Chile, en las ciudades y también en otros territorios, se habla mucho de huertas, se habla de semillas, que necesitamos semillas, ¿quién nos puede mandar semillas? Piden las organizaciones, y se habla del agua. Estamos buscando entonces la forma de responder en forma colectiva y comunitaria a la amenaza del hambre, porque ese es el mensaje del gobierno, viene el hambre, que se viene el hambre. Entonces nosotros nos organizamos porque juntos y juntas vamos a poder enfrentar todo lo que se viene construyendo en común. Para terminar, suscribo la frase de un periodista que me gusta mucho, que se llama Gustavo Dach. Él dice, la mejor vacuna contra la pandemia es la agroecología. Por eso es vital continuar este proceso de recuperación de la semilla tradicional, una semilla que es resistente por su propia naturaleza al cambio climático, que no necesita agrotóxicos.
que tiene unas cualidades que van a fortalecer nuestro sistema inmunológico, porque ahí radica la nutrición. El alimento tiene que ser realmente nuestra medicina. Muchas gracias. Muchas gracias, compañera Lucía. Muy interesante todo lo que nuestras compañeras desde Avia Ayala nos comparten. Entonces, la lucha tiene ya muchos senderos, tiene ya muchas formas, ya es transfronteriza, también nos comentan. Se han formado redes, o sea, el trabajo está iniciado. Muchas compañeras han dado la vida por esto, porque la represión ha llegado hasta la muerte política. Esto nos duele mucho, pero no las vamos a dejar que las maten. Al revés, su memoria nos sigue dando fuerza, nos sigue dando cohesión. Aquí estamos, aquí seguiremos. Les mandamos siempre muchos abrazos y saludos a las madres que han perdido a sus hijas, a las hijas que han perdido a sus madres, todas estas familias que tienen una luchadora social y que hoy no está físicamente, pero que su memoria nos da un gran impulso para seguir en nuestras luchas. Y luchar por la vida, pues es altamente revolucionario. Así es que aquí seguimos. Y ahora vamos con una segunda ronda. Vamos a revisar los mensajes. Llegan muchos mensajes de Avia Ayala y por acá de México y de varios lugares. Ya después ustedes los podrán ver. Y ahorita checamos qué preguntas hay, pero mientras tanto, iniciamos la ronda otra vez con la compañera Pancha, por favor. Gracias. Bueno, nada, decir emocionada con las palabras de Lucía, de Guni. ¿Se escucha bien? Hay un eco de alguien que está con el micrófono prendido. Quisiera partir también esta segunda vuelta con lo que planteaba Lucía, que me parece fundamental, nuestra memoria de Macarena Valdés. Muchas veces una de las cosas que nos ha parecido nefasta es esta visión de este territorio llamado Chile dentro de un exitismo, dentro de la cúspide del capitalismo y el neoliberalismo, y nos parece fundamental visibilizar la criminalización, la muerte y la militarización en los territorios. Macarena Valdés fue asesinada. Nosotros tenemos un grito que dice por mapuche y por mujer, por defender su territorio. Creo que es fundamental, pero además por una opción que justamente de donde hemos ido levantando, es entender no como contradicción el campo y la ciudad, sino por una parte ruralizar las ciudades y por otra parte entender que somos interrelacionados, que somos interdependientes. Y nuestra lucha es justamente derrumbar esas cadenas capitalistas de producción, reproducción de la vida, de consumo. Entonces nuestra lucha fundamental en esta recuperación, desprivatización del agua y de los bienes comunes es contra el modelo de producción, contra el modelo energético y de consumo hoy existente. Por eso buscamos una transformación absolutamente radical. Y por ello también buscamos la liberación de las presas, los presos de la revuelta y los presos mapuche que hoy están en huelga de hambre y donde está corriendo la vía, por ejemplo, de una entidad, una autoridad sagrada, el Machi Celestino Córdoba, que va a iniciar una huelga de hambre ya seca. Entonces estamos en una situación de mucha complejidad y es así que nuestra lucha fundamental por esta recuperación de nuestros bienes comunitarios, desde esta idea de buenos vivires, de restauración o justicia restaurativa de los ecosistemas, ha pasado por un feminismo de los pueblos. Nosotras como compañeras de la Coordinadora de Justicia Macarena Valdés, compañeras del Movimiento por el Agua y los Territorios y de otros espacios, creamos este comité socioambiental feminista al alero de visibilizar justamente lo que hablaba al inicio, esta relación entre extractivismo, patriarcado, territorio y economías masculinizadas. Y lo bonito de este ejercicio es que la mayoría de quienes estamos es desde la lucha de nuestros territorios que nos hacemos feministas, entendiendo que el primer ejercicio es crear nuestra propia genealogía, nuestra propia memoria. Y en esa construcción de esa propia memoria, también, tanto desde las feministas, desde la experiencia de la Via Yala, como también que mujeres que si bien no se dicen feministas, su lucha en contra de la opresión histórica de las mujeres las hacen absolutamente las semillas de la lucha que queremos posicionarnos. Es así que, bueno, más tarde participará el feminismo comunitario, por ejemplo, del Collasuyo, Bolivia, de Guatemala, ha sido un referente muy importante para nosotras, donde nos fuimos reconociendo. Pero también como este espacio, las mujeres zapatistas, sin duda, fueron un germen fundamental en estos flujos revolucionarios de transformación. Es así que acá tenemos compañeras Ana Muri,
parte de la CLOC y de la Vía Campesina, que ya instalaron la idea de un feminismo popular y campesino, justamente anclado en los procesos de lucha en los territorios. La Marcha Mundial de Mujeres, las compañeras coordinadoras de la defensa del río Loa, compañeras de Calama, o sea, ahí hay grandes trayectorias de mujeres de disidencia que lucharon contra el colonialismo y que luchan todavía hoy contra este Estado extractivista, este Estado subsidiario que ha privatizado el orden de todas las cosas. Entonces nuestra lucha es profundamente anti-extractivista y eso nos parece fundamental, porque ahí también hay una crítica, por ejemplo, de algunos sectores de la izquierda, que si bien plantearon nuevas formas de entender un modelo político económico, siguieron reproduciendo la misma matriz de producción-consumo. Por otra parte, también reconocemos que hoy tiene tanta importancia la pandemia, una política y una ética de los cuidados, pero para nosotras entendemos los cuidados en esta lectura, un cuidado colectivo, comunitario, pero también territorial. Y en ese sentido, tener huertas, defender un río, también es parte de la política de los cuidados, porque no entendemos el cuidado humano separado del cuidado de las otras vidas, y me parece que es fundamental. Ya ir terminando para darle la palabra a mis otras compañeras. Creo que es importante ciertos registros de lo que hoy estamos luchando. Hemos identificado algunos nudos en esta lucha por, como decíamos, la desprivatización de las aguas, pero también la recuperación de nuestros bienes comunitarios, de nuestros buenos vivires, porque nuestros vivires también son en plural. Así como la naturaleza es pluralidad, es biodiversidad, también la construcción de nuestras alternativas son así. Y en ese sentido hemos identificado algunos temas complejos. Por ejemplo, hoy la campaña fundamental para enfrentar la pandemia son dos: lávate las manos y quédate en casa. En Chile más de 137 comunas no tienen agua. Entonces es una burla para los distintos sectores hablar de eso. Y además hemos sido enfáticas, no es mega sequía, es mega saqueo. Acá la escasez hídrica está directamente relacionada con la privatización de las aguas. Y eso queremos ser muy enfáticas. Y segundo, quédate en casa. En un contexto de violencia patriarcal en que muchas mujeres, disidencias, abuelas, abuelos, niñez, migrantes, el lugar de la violencia son las casas. Entonces tenemos un gran desafío. ¿Cuáles son esos desafíos? La lucha por el agua. En este marco, pero en el de siempre, su desprivatización y el reconocimiento de las gestiones comunitarias desde la gran diversidad que puede existir, pero siempre como derecho humano y derecho a la naturaleza. Otro, el hambre. El hambre hoy se está haciendo cuerpo. Nuestras corporalidades históricamente se han vivido situaciones de hambre, pero hoy la pandemia nos rememora que el capitalismo se ha sostenido sobre la crisis y sobre la explotación de algunas vidas, que justamente ya lo hemos nombrado. Entonces, ¿qué es? La soberanía alimentaria hoy es tanto una solución para la pandemia, como decía Lucía, pero también una forma de pensarnos más allá del capitalismo. Si hasta eso nos colonizaron, nuestro imaginario nos cuesta hasta imaginarnos fuera del capitalismo, que nos parece grave. Por eso hay que también recuperar los imaginarios colectivos de otras formas de vida, que ya existen. Además, ya tenemos comunidades que viven desde esa otra forma y nuestra lucha es que ojalá sea mucho más transversal esa lucha. Entonces la soberanía sanitaria es tanto en la producción de la semilla, como decía Lucía, pero también en la forma de relacionarnos con el consumo. Por eso hablamos de ruralizar la ciudad, hablamos de la huerta urbana, hablamos de comprar juntas, pero también el intercambio, el trafficking, el AINE, la reciprocidad en el contexto andino. Entonces el hambre es la soberanía alimentaria. La escasez hídrica, ¿cuál es? La gestión comunitaria. Esta forma de entender el agua, las aguas, desde la restauración de sus flujos, de su memoria y la restauración ecológica. Pero también hay otras luchas que son fundamentales, la salud comunitaria. Y hablamos de soberanía sanitaria. ¿Y a qué nos referimos con soberanía sanitaria? Recuperar la memoria de la salud colectiva, la forma de entender la ancestralidad. También interpelar a la salud como política pública, que acá está absolutamente privatizado. ¿Quién está muriendo acá? La gente pobre. Acá hay un clasismo respecto a la expansión de la pandemia, y no es producto del virus, sino de los sistemas político-económicos que habitamos. Entonces la soberanía sanitaria tiene que ver con recuperar todos esos flujos, la salud mental, pero también la salud espiritual y la salud de los territorios, de la propia naturaleza. Entendemos que los virus son desequilibrio, es producto de un sistema agroalimentario basado en las plaguicidas, basado en los transgénicos, pero también en el confinamiento animal. La industria de la carne es confinamiento animal. Y
sin duda, otra de las grandes luchas contra la violencia patriarcal que se ha visto agudizado, pero también estas violencias patriarcales que se dan cuenta de que el confinamiento en América Latina está vinculado con políticas represivas en las calles, militarización, institucionalización, persecución política. Hoy, por ejemplo, en Gualmapu, en territorio mapuche, hemos visto una política de militarización que se ve intensificada, siempre lo ha estado. Entonces nos queda el gran desafío en el marco de esta articulación transfronteriza, pero también desde nuestras realidades territoriales, en nuestro caso, a seguir en este estallido 2.0 que se le llama, pero en el fondo seguir expandiendo nuestras luchas, que ya la veníamos gestando de mucho antes, que con la revuelta adquiere mayor visibilidad y que hoy la pandemia nos ha permitido organizarnos desde ya, desde el sostén colectivo. Por ejemplo, yo vivo cerca de la Plaza de la Dignidad, fuerte represión. Las brigadas de salud, que en esa época estaban ayudando a compañeras, compañeros que habían sido reprimidos, que perdieron sus ojos, parte del cuerpo, son las mismas brigadas que hoy están sanitizando y apoyando la olla común y los territorios. Ya no estamos organizando hace mucho tiempo y hoy estamos extendiendo la vida desde esa forma de organizarnos comunitariamente. Eso, compañeras. Muchas gracias, compañera Pancha. Pues la senda está trazada. Hay muchos ejemplos de lucha, mucho trabajo. Cuéntanos, Gumi, ¿qué más? Bueno, la verdad que uno escuchando todo lo que cuentan las compañeras, ve tantos paralelismos, porque sin duda que el sistema actúa en todos los lugares con dispositivos muy similares. En primer lugar, rescatar la solidaridad que hubo y hay por parte de las organizaciones sociales y de las asambleas en estos tiempos de pandemia, ¿no es cierto? En Mendoza hemos estado asistiendo también a lugares donde, como dice Pancha, no hay agua en los barrios, no hay agua en los grandes conglomerados de Buenos Aires. Mendoza está a 1.100 kilómetros de Buenos Aires, también gran problema en los grandes barrios, en las barriadas de las villas, en donde una vez que llegó la pandemia ha sido muy difícil contar con estos recursos con que los gobiernos machacan el cuidado, en vez de apelar al cuidado comunitario. Por otro lado, decir también que todo lo que decía Lucía, voy a hacer hincapié en esto, porque Argentina, voy a repetir esto, es uno de los laboratorios donde el agronegocio hace toda somos uno de los países que más glifosato y todo el paquete tecnológico tiene, digamos, despliegue. En la Argentina, más del 60% de los campos argentinos están fumigados con glifosato y otros agrotóxicos que nos ha colocado también en el rol de saber qué es lo que pasa, porque en los cuerpos de las personas, de la gente que vive ahí, especialmente niños y niñas, es donde se ve todo el impacto del agronegocio y sus tóxicos. Importante porque uno de los principales hospitales pediátricos de la Argentina recibe muchos niños con cáncer de los pueblos fumigados. Esto es importante decirlo porque aparte tiene un correlato con lo que contaba Lucía recién. Todos los gobiernos de cualquier signo político vienen con su nueva ley de semillas que quieren imponer la privatización. Y somos los movimientos sociales, los movimientos campesinos, todos los científicos de la ciencia digna, los que logramos dar debate y ir parando la marea del agronegocio, que tiene muchos perdoneros desde el gobierno hasta los medios de comunicación cómplices. Contarles, ahora les voy a dejar un poco mensajes más esperanzadores, porque la Argentina, si hay algo por lo que se caracteriza, es por armar muchas redes, y estas redes son las que nos hacen estar en este momento acá, ¿no es cierto? Redes que nos encanta estar en un lugar como es La Sexta, nos encanta estar enlazadas con las compañeras de Chile, y en Mendoza estamos enlazados en asambleas, digamos las asambleas donde yo pertenezco, las asambleas socioambientales, también estamos enlazados en nuestra ANPAP, que es todas las asambleas de Mendoza, que fueron las que permitieron que esta poblada por el agua de diciembre se transformara en un movimiento a lo largo y ancho de toda la provincia con distintas formas. Por ejemplo, hubo desde corte de ruta, desde
festivales, antorchas, tamborazos, grandes manifestaciones de más de 80.000 personas, lo cual lo colocan a Mendoza en el lugar, en las marchas más